Hola, buenas tardes. En nombre del Banco Central de Chile, les doy las gracias por haber venido a esta reunión que tiene por objetivo darle a ustedes a conocer la norma de entrega de información que está relacionada con el tema de las inversiones de los chilenos en el exterior. En esta oportunidad, esta presentación va a quedar grabada y va a quedar disponible probablemente a través de YouTube por parte del Banco Central de Chile, por si la quieren compartir con otras personas de su staff de colaboradores que están relacionados con este tipo de materias. En esta presentación yo voy a hacer una breve referencia ante antecedentes de carácter general y la presentación en sí la va a realizar Hugo Peralta, que es analista del Departamento de Estadísticas Monetarias y Financieras. También nos acompaña Andrés Chetin, que es uno de los abogados de nuestra Fiscalía. Y también aquí está presentada en primera fila presente Vanessa Ramírez, que probablemente muchos de ustedes la conocen, que es la jefe de grupo que está a cargo de este tema acá en el Banco Central. Y bueno, mi nombre es José Miguel Villena y soy el jefe del Departamento de Estadísticas Monetarias y Financieras, que a partir del mes de octubre tengo bajo mi responsabilidad las materias que están relacionadas con el compendio de normas de cambio internacionales. Bueno, como antecedentes a tener presentes, les quiero señalar que el Banco Central de Chile hoy día se encuentra en un proceso de modernización de la normativa cambiaria y este proceso de modernización tiene por objetivo disponer de un marco general actualizado de la política cambiaria que aplica el banco y es por ello que recientemente se ha modificado el capítulo 1 del compendio de normas de cambios internacionales, el cual se refiere, digamos, a cuál es el objetivo de la norma cambiaria hoy día vigente, y se redactó esto de una manera probablemente menos legal, sino que más financiera, más cercana a la gente para que se entendiera probablemente la regulación en términos más amplios. Y adicionalmente se tomó la decisión en este nuevo marco de disminuir la carga regulatoria a los reportantes y es por eso que se eliminó la obligación de entrega de información al Banco Central por parte de los exportadores y por parte de los importadores. Ellos ya no tienen ninguna obligación de entregar información al Banco Central. Antes lo tenían que hacer de carácter trimestral y aquellos exportadores que tenían un monto sobre un determinado umbral. Y bueno, se tomó la decisión que dado que el Banco Central dispone de fuentes alternativas de información, de ya no seguir requiriendo más esta información. Y esto empezó a regir a partir del 1 de enero del 2020 y por lo tanto en ese contexto tampoco tienen que entregar la información del mes de diciembre. Ya, por la información del mes de diciembre la tenían que entregar en el mes de marzo, perdón, en el mes de enero y ya no van a tener que proporcionarla. Y esto ya es de carácter público y también ahí en esta materia el presidente cuando estuvo en el Chile Day en Londres el año pasado, hizo una serie de anuncios que estaban relacionados con el tema de la internacionalización del peso, con la inclusión de Chile en el CLS, que es como la inclusión de la moneda de Chile en este sistema de pago internacional, que facilita las transacciones entre residentes y no residentes. Se hizo referencia también a la desarrollo en nuestro país de una infraestructura nueva de mercado de derivados, que es el Sistema Integrado de Información de Derivados, y adicionalmente se hizo referencia a este tema de modernización de la regulación cambiaria, que entre otros aspectos lleva el tema de la disminución en la carga regulatoria y también establece que a futuro el Banco Central va a evaluar la posibilidad, digamos, de levantar algún tipo de limitaciones, como el hecho que las operaciones financieras no se puedan efectuar en pesos. O sea, hoy día alguien no puede tener un capítulo 14 en pesos, ni nadie puede hacer un capítulo 12 en pesos. Eso es parte de las limitantes cambiarias hoy día vigentes y el banco ya estableció que esas regulaciones las va
esas limitaciones las va a evaluar y estudiar y va a tomar una decisión respecto de esta materia en un contexto de que somos una economía pequeña, abierta al mundo y que queremos que nuestro peso se internacionalice. Bueno, entonces ahora los voy a dejar con Hugo, donde también les va a partir haciendo referencia al hecho que el Banco Central ha dispuesto también que toda la entrega de la información tiene que ser entregada a través de plataformas digitales, a través de Internet. También como banco estamos en una política ecológica de paperless, de ya no usar papeles, minimizar el uso de papeles como parte de la política verde, digamos, que está impulsando el banco, y eso también empieza a regir a partir de marzo del 2020. Entonces, esos son algunos de los aspectos que le va a presentar Hugo. Entonces, bueno, al final de la presentación de Hugo vamos a poder tener consultas que vamos a atender con Andrés de ser necesario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Primero vamos a hacer mención a las atribuciones legales que tiene el Banco Central respecto de exigir información de operaciones de cambios, y esto está definido en los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional, y básicamente el banco tiene atribuciones para pedir información respecto de operaciones de cambios internacionales, y además que estas operaciones de cambio se realicen a través del mercado cambiario formal. Y definimos mercado cambiario formal específicamente como los bancos comerciales y algunas corredoras de bolsa inscritas como tal, que eso también lo pueden revisar dentro del compendio de normas de cambios disponible en la página del banco. Como ya había mencionado José Miguel, a partir de marzo de este año, todos los reportes que ustedes envíen a través del compendio de normas de cambios internacionales deben ser informados exclusivamente vía Internet. Probablemente muchos de ustedes también ya tengan su clave de acceso y su administrador de perfiles, pero sí que, para hacer un resumen de cómo es el procedimiento, las entidades reportantes, ya sean personas naturales o empresas, deben enviar una carta de solicitud que esté acreditada ante notario, con la que se identifique la persona que va a ser el administrador de perfiles. Este proceso, además, lo hemos cambiado porque anteriormente las cartas se debían enviar a través de oficina de partes, y eso ya lo actualizamos, y esta carta puede ser enviada a través de correo electrónico a la casilla que tienen en pantalla, que es cnci-solicitud-info@bcentral.cl. Eso también ya lo teníamos una puesta en marcha blanca que les permitía a los reportantes poder enviar esta solicitud de clave. Y cuando las entidades ya reciben su clave de administrador de perfiles en el CNSI, pueden crear a los demás usuarios que estén habilitados para reportar. Aquí tienen un video de cómo encontrar la carta en la página del banco. Cuando ingresan se van a la sección áreas, reportes al Banco Central de Chile, y luego van a la sección del formulario de compendio de normas de cambio, y ahí hay una subsección que se refiere a cómo solicitar clave o recuperación por olvido. Ahí está la carta la deben modificar de acuerdo a los datos de identificación que tengan para el administrador de perfiles. Ya entrando en materia del capítulo 12, lo primero es mencionar cuál es el objetivo que tiene este capítulo del compendio. Principalmente, lo que se busca a través de este es medir los activos que mantienen residentes en Chile con el exterior. Esto es importante para la recopilación de información que se utiliza en estadísticas con el resto del mundo, y además que contribuye al análisis de la política de la estabilidad financiera. Para realizar el cumplimiento de información de este capítulo, se utilizan dos herramientas que dispone el banco. Primero es el compendio en sí, el CNSI, que establece las normas para el envío para el envío de las remesas de divisas desde Chile o desde el exterior hacia Chile.
Y en segundo lugar tenemos el manual de procedimiento que indica los formularios y las instrucciones para completarlos. Bueno, como ya había mencionado, estos datos son fundamentales para la elaboración de estadísticas macroeconómicas, ya sea de balanza de pagos o de otras cuentas nacionales, además que tiene un impacto en la prensa y son útiles para las publicaciones del banco y los informes de estabilidad financiera. Bueno, primero que todo, tendremos que hacer una definición clara de qué es una inversión en el exterior. Cuando hablamos de inversiones en el exterior, hablamos de derechos que tienen residentes en Chile con el exterior. Y para ser aún más específicos, cuando nos referimos a una inversión en el exterior, estamos hablando específicamente de activos. Porque en un sentido más amplio, el compendio se refiere a todos aquellos activos que mantienen residentes en el exterior y probablemente una definición de inversión es un poquito más acotada que lo que es directamente inversión para el capítulo 12. Si revisamos ejemplos, podemos preguntarnos qué es para un residente en Chile una inversión en el exterior. Entonces, por ejemplo, si un residente en Chile tiene un departamento en Londres, eso sí es una inversión para el capítulo 12. Una cuenta corriente en un país del Caribe sí es una inversión para el residente en Chile. Por ejemplo, si una empresa o una persona contrata un índice accionario con un banco de Estados Unidos, sí es una inversión en el exterior. Este ejemplo es un poquito más complejo, pero si una persona residente en Chile va y contrata cuotas de fondos mutuos con un banco o una administradora general de fondos que está residiendo en Chile, eso no es una inversión en el exterior. A pesar de que los activos subyacentes sí sean internacionales. Y vamos a hacer, cuando termine todos estos ejemplos, vamos a mostrar cuáles son los puntos relevantes para determinar una inversión en el exterior. Por ejemplo, si una persona recibe una herencia en Australia, en una empresa, eso sí es una inversión en el exterior. Y finalmente, si una empresa le otorga un crédito a una empresa filial que está ubicada en Punta Arenas, eso no es una inversión en el exterior. Pero si cambiamos la contraparte y ponemos como su ubicación Holanda, cambia y pasa a ser un activo que esté puesto en el exterior. Y aquí hay que hacer un alcance respecto de cuáles son los determinantes para definir una inversión en el exterior. En primer lugar, que la contraparte con la que estemos obteniendo un derecho sea residente en el exterior, que no sea residente chileno, y lo segundo, que el activo esté puesto en el exterior. O sea, se tienen que cumplir esas dos condiciones. Por ejemplo, en el caso de las cuotas de fondos mutuos, nuestra relación primaria es con un residente en Chile. Entonces, eso no se considera una inversión afuera, de acuerdo a lo que se dispone en el capítulo 12 del compendio. Bueno, nosotros para construir estadísticas y elaborar datos que sean relevantes para otras publicaciones del banco, tenemos que reconocer cuáles son las fuentes de información. En primer lugar, hablamos de las operaciones de cambios que realicen personas naturales y jurídicas residentes en Chile y que envíen fondos hacia el exterior a través del mercado cambiario formal con la intención de constituir una inversión en el exterior. En segundo lugar, tenemos el formulario del anexo 1, que es del mismo capítulo 12, que lo informan los reportantes, y estos dos fuentes de información, tanto las divisas que salen de Chile informadas por el mercado cambiario formal, como el anexo 1 del capítulo 12, se refieren a operaciones o flujos que se produzcan. En tercer lugar, tenemos los formularios del anexo 3 del capítulo 12, tanto anexo 3.1 como anexo 3.2, que se reportan en forma trimestral y anual, y esto se refiere a los saldos iniciales y finales y los flujos de transacciones que se produzcan en los periodos informados. Y en último lugar, tenemos otras fuentes de información que pueden ser cartas de cambio de inversionista, en la que una empresa le traspasa los derechos de una inversión a un tercero, disoluciones, cambios de residencia u otro tipo de información que produzca cambios en lo que debe reportar una entidad como inversión en el exterior.
Como ya habíamos mencionado, existen diversas formas de constituir una inversión en el exterior. En primer lugar, probablemente una de las más comunes es cuando las divisas salen directamente desde Chile. Si una empresa envía fondos desde Chile a través del mercado cambiario formal hacia el exterior con la intención de constituir una inversión, es una de las formas de obtener derechos por activos en el exterior. En segundo lugar, tenemos fondos dispuestos ya en el exterior. Es cuando el residente en Chile recibe afuera, sin fondos que hayan pasado por el país, inversiones en el exterior. Entonces estamos hablando de operaciones de exterior con exterior. Bueno, la primera forma, se trata de inversiones que se constituyen a través de la salida de divisas por el mercado cambiario formal, es la entidad del MCF quien informa esta operación. Si el reportante se acerca a un banco con la intención de constituir inversión en el exterior, es el mismo banco quien va a informar al Banco Central las operaciones de capítulo 12 que realicen con ellos. La condición para que se informen o para que estén obligados las instituciones del mercado cambiario formal a informar estos flujos es que los flujos de operaciones superen los $10.000. Los bancos por lo general informan todas sus operaciones cambiarias, pero la obligación se constituye cuando el valor de esta operación supera los $10.000 o su equivalente en otra moneda. Y acá queremos hacer el punto que el reportante debe tener claro cuando se acerca a esta institución que les recuerde que lo que van a hacer con estos fondos se trata de una inversión en el exterior y que la operación que van a hacer sea codificada a través de los códigos de operaciones de cambio como un capítulo 12, que los vamos a revisar en un par de láminas más adelante. La otra forma de constituir inversión en el exterior son con fondos ya dispuestos en el exterior. En este caso estamos hablando de operaciones de exterior con exterior, y en este caso estamos hablando, nos referimos a que la empresa o la entidad reportante es quien debe informar estas operaciones a través del anexo 1 del capítulo 12. Como habíamos mencionado, los códigos de operaciones de cambio están relacionados con activos que se informan dentro de los formularios del anexo 3 y del anexo 1 del capítulo 12. Bueno, la presentación ustedes la van a obtener posteriormente, se las vamos a enviar. Y aquí hacemos la relación entre los tipos de activos que están detallados en la descripción, el código referido a cada uno de ellos, que están dispuestos en los formularios que le entregamos ahí, y que están en el costado izquierdo, por lo menos en el anexo 3.1, y los códigos de operaciones de cambio relacionados con el capítulo 12 y que se refieren, en este caso, a egresos, fondos que salen de Chile hacia el exterior, y ingresos, que se refieren a retornos de capital que vienen desde el exterior hacia Chile. Si revisamos un ejemplo, en este caso el código 11240, y lo desglosamos, bueno, este código se refiere a amortización esta es la glosa que aparece en el compendio, y se refiere a amortización de créditos otorgados al exterior con participación acumulada mayor o igual al 10%. Esto quiere decir, un residente en Chile le otorga a un residente en el exterior un crédito teniendo una relación de participación directa en la empresa extranjera. Si desglosamos este código en sus partes, el primer número del código se refiere a ingresos de divisas desde el exterior hacia Chile. O sea, estamos trayendo parte del capital que se otorgó del crédito de vuelta a Chile. Los segundos dos dígitos del código se refieren al capítulo 12, y en general los códigos de operaciones de cambio están construidos de esta forma, donde los dígitos segundo y tercero se refieren al capítulo analizado, y finalmente los últimos dos dígitos se refieren al tipo de activo del que estamos hablando. Ahora vamos a revisar los formularios que deben enviar los reportantes al Banco Central. En este caso vamos a hablar de los anexos 1 y los anexos del anexo 3, los formularios del anexo 3. Bueno, vamos a revisar un poco primero detalles de estos anexos o de la información que recibimos como Banco Central. En primer lugar, tenemos el anexo 1, que son operaciones agrupadas por tipo de activo, monedas y país,
y se refiere a operaciones que se realicen con fondos ya dispuestos en el exterior. La obligación para informar se genera cuando las operaciones de flujo de transacciones superen los $10.000. Este anexo se informa en la moneda de origen, es decir, si operan en euros, el anexo se debe completar en euros, o si informan en otra moneda igual, de la misma forma. Y la periodicidad con la que se informa es mensual. El plazo para entregar este anexo son los 10 días siguientes a finalizado el mes de operación. Por ejemplo, si realizamos un cambio de activo o llevamos inversiones desde España a Estados Unidos, en el mes de septiembre, el día 10 de octubre es cuando se debe informar estas operaciones a través del anexo 1 del capítulo 12. Por otra parte, tenemos los anexos los formularios del anexo 3. En primer lugar está el anexo 3.1, que se refiere a saldos y flujos de operación, de inversión. La obligación de informar se genera cuando el umbral, la suma total de los saldos finales en todos los activos es igual o mayor a $5 millones o su moneda equivalente. Se informa trimestralmente y los cierres de información son a 45 días en el caso de los 3 primeros trimestres del año, y el cierre de año se envía con 60 días de desfase. Es decir, marzo se reporta el 15 de mayo y así sucesivamente para el resto, y el mes de diciembre con 60 días, que en este caso vendría siendo alrededor del 1 de marzo. Finalmente, el anexo 3.2 son los saldos y aperturas por moneda y país. El saldo final de cada activo que mantenga la entidad reportante en el exterior, al igual que el anexo 3.1, que cuando se superen el total de activos en $5 millones, se envía este reporte. Y el plazo de entrega coincide con el de anexo 3.1. Finalmente, como el resto de la información, nosotros también recibimos información por parte del MCF, y son las operaciones que habíamos mencionado cuando se envían divisas desde Chile hacia el exterior, y que son los mismos bancos quienes nos informan, y se informan en la moneda de origen, y su información es diaria con un día de desfase. O sea, si ustedes realizan una operación hoy, el banco el día de mañana nos va a enviar estos datos a través del compendio. En color celeste están los formularios que reporta la entidad, y en color amarillo está lo que reportan las entidades del mercado cambiario formal. Si quieren revisar dónde se encuentran los formularios, al igual que en la solicitud de clave, van a áreas, al compendio de normas de cambios internacionales, y en el manual de procedimientos y formularios se encuentran estos anexos. En este caso se muestra el anexo 1, el anexo 3.1 y el anexo 3.2. Ahora vamos a hacer una revisión del anexo, que lo pueden ver ustedes en su hoja con mayor detalle, si es que no se alcanza a ver en la presentación. Y vamos a revisar qué significa cada uno de los campos que están detallados en este formulario. Bueno, como ya habíamos mencionado, algunas características del anexo 1 son que se tratan de operaciones realizadas con fondos ya dispuestos en el exterior, son activos que ya en algún momento se encuentran afuera y que recibe la empresa o dispone de ellos en algún momento. Las operaciones que se deben informar son cuando el neto de operaciones supera los $10.000, y el plazo de información de entrega es al día 10 del mes siguiente. En primer lugar, vamos a revisar los campos de identificación de la operación, que vamos a poner características del activo y de otro tipo de información que se deben detallar. En primer lugar, en el campo 8, se debe informar el sector económico en el que se mantuvo o en el que se va a invertir estos fondos. Por ejemplo, puede ser, y estos códigos, hay un código específico para determinar el sector económico al que se refiere. Puede ser, por ejemplo, inversiones mantenidas en minería, en servicios financieros, en otros activos. Y estos códigos lo pueden encontrar en el compendio. En la columna 9 del anexo 1
se debe informar el tipo de activo adquirido. Como ya habíamos visto antes en el cuadro de activos y códigos, cada tipo de activo, ya sea inversión directa, inversión de cartera, créditos otorgados al exterior u otro, se debe detallar en esta columna. La columna 10 es el país en el que se van a encontrar los fondos. O en el país, si estamos hablando, si vamos a invertir, por ejemplo, vamos a otorgar un crédito al exterior, si estamos recibiendo un crédito que se otorgó en el exterior, y este crédito está ubicado en España, este es el país que se debe informar en esta columna. Luego, el nombre o el código de la moneda, o sea, aquí estamos hablando de la moneda de origen del activo, y todos estos campos, el detalle de ellos y los códigos asociados, por ejemplo, a país, sector económico o moneda, se encuentran dentro de las disposiciones generales del capítulo 1 del compendio de normas de cambios internacionales. Cuando ya revisamos los montos que se van a informar dentro de este anexo, en primer lugar, tenemos hablar del monto de la inversión realizada. Esto quiere decir que vamos a hablar de aumentos de capital en el exterior. Eso es lo que se informa en las columnas del numeral 12. Si estos fondos se hacen directamente con divisas o estamos hablando ya de dinero, esto se debe informar en la columna 12.1. Esto es cuando hablamos de divisas en efectivo o algo que se pueda disponer en dinero. Por otra parte, el aumento de inversión en el exterior también puede venir dado por derechos o acciones sociales que se otorguen en el exterior. O sea, no estamos hablando directamente de un traspaso de dinero, sino que estamos hablando de un traspaso de derechos. Cuando ese es el caso, nosotros lo debemos informar en las columnas 12.2. Y en este caso se debe hacer detalles, primero, al monto recibido, que está en la parte A, y en la parte B se debe informar el método con el cual se valorizan. Puede ser valor libre, valor de mercado u otro método de valorización. En las columnas 13, lo que informa la entidad, en este caso, son disminuciones de capital o pagos percibidos en el exterior. En este caso, en la columna 13.1, cuando uno disminuye el capital o hace disposición de los fondos hace uso de los fondos que se encuentran en el exterior y que eso impacte en el valor total del capital, eso se debe informar en la columna 13.1. Y en la columna 13.2 se informan los intereses o utilidades que se reciban o se paguen en el exterior. Esto quiere decir, por ejemplo, si uno otorga un crédito al exterior y va a recibir intereses, pero no se va a retornar a Chile, eso se informan en esta columna. Recordar que este anexo se refiere a operaciones que no retornan a Chile y que se mantienen en el exterior. Por otro lado, tenemos el anexo 3.1 del capítulo 12, y aquí no se ve tan bien en pantalla, y por eso les entregamos a ustedes en papel el anexo. Y vamos a hacer una división de este anexo en 4 secciones. En primer lugar, vamos a hacer una división por sección del anexo, y en el cual vamos a detallar los activos. En segundo lugar, vamos a hablar de las columnas que se deben informar, y esto es la información ya sea de saldos y flujos, y las transacciones que se produzcan. En tercer lugar, vamos a hablar de información adicional de los activos de inversión directa. Y por último, del porcentaje de relación, que es otro de los campos que también genera confusión cuando se va a informar este anexo. Si dividimos el anexo, primero por secciones, tenemos la primera parte en el que se detallan las inversiones directas en el exterior. En este caso estamos hablando de inversiones de carácter permanente que mantenga un residente con el exterior y en el que la participación del residente con la entidad extranjera sea mayor al 10%. Y por otra parte está el informe de otras inversiones en el exterior, en el que se detallan los distintos activos que residentes en Chile
posean derechos con el exterior, y estamos hablando en este caso de inversión que podría ser denominada como más transitoria, pero en realidad siempre las empresas o las personas tienden a mantener estas inversiones en el tiempo. O sea, otra forma de verlo es cuando la empresa no ejerce derechos por más del 10%. La segunda sección que vamos a revisar del formulario tiene que ver con las operaciones y los saldos en sí. Recordar que este anexo se informa de forma acumulada de las operaciones que parten desde el 1 de enero hasta el periodo informado, pero en primer lugar uno ve el saldo inicial de este anexo, y que es el valor del activo informado al 1 de enero del año en curso. Si es primera vez que se informa este anexo, el saldo inicial va a ser 0. Y si realizamos una operación que tenga como objetivo aumentar el capital, esto se debe informar dentro de las transacciones, que son los flujos que se generan dentro del año, y este aumento de inversiones se debe informar como compras o aportes de capital. Como ya habíamos dicho, este anexo se reporta en forma acumulada dentro del año, es decir, los periodos informados son desde enero al trimestre en curso, en este caso enero-marzo, enero-junio, enero-septiembre y enero-diciembre. Este valor parte en 0, pero si uno realiza un aporte de capital, uno debe informarlo y debe ir acumulando todos los aportes de capital que se hayan realizado dentro del año. También se deben informar los retiros de capital como una transacción, y que son aquellos que tienen como objetivo disminuir el valor del capital por retiros de este, o ventas o otro tipo de acción que influya dentro del valor del capital, que no sea algo por valorización o cambios de precio. Porque esos cambios que se producen, por ejemplo, por tipo de cambio, revalorizaciones por tipo de cambio, revalorizaciones, por ejemplo, si uno tiene una acción en una empresa y ese precio cae, ese tipo de revalorizaciones que se produzcan dentro del capital o del valor del activo se deben informar en otras variaciones. Entonces ahí hay que hacer la distinción entre compras, aportes o retiros respecto de otras valorizaciones que se produzcan por efectos de mercado. Y el saldo final, que debe ser la suma del resto de las columnas. Esto quiere decir que uno debe sumar el saldo inicial más los aportes de capital, menos los retiros que se realicen, más menos las otras variaciones que se produzcan. Y aquí también quiero hacer una salvedad respecto de los retiros de capital, que estos deben ser informados en el anexo en valor positivo. O sea, todas las columnas, excepto otras variaciones, son informadas en su valor absoluto. Es decir, siempre con valor positivo, excepto otras variaciones que va a depender de los movimientos, en qué sentido se produzcan, se deben informar en valor positivo o en valor negativo. Poniendo un ejemplo de cómo se ven los flujos de aportes y de retiros, vamos a hablar de un activo de inversión directa A1, y este sería cómo se vería un anexo 3.1 en este cuadro, cómo se vería el cuadro anterior reflejado en la realidad. Entonces tenemos que para el periodo de enero-marzo tenemos aportes por 50 y retiros por 75. Para enero-junio, el mismo activo, el reportante informa que ha acumulado desde enero a junio 60 en aportes y 90 en retiros. Para enero-septiembre y para enero-diciembre. Si nos fijamos, los valores para aportes y retiros son siempre crecientes a través del año. Luego, para el siguiente año, volvemos a partir en 0 y lo mismo se repite. Si lo viéramos gráficamente, tenemos los cuadros para el año completo y los aportes van incrementándose a medida que transcurre el año, y son los que se ven en verde, y los retiros igual. En este caso los puse hacia abajo, pero igual de forma positiva.
El flujo que se va a generar de esto es la resta entre los aportes y los retiros. Entonces, por ejemplo, el primer trimestre teníamos aportes por 50 y retiros por 75, entonces el flujo neto de transacciones para ese periodo va a ser de menos 25. O sea, la entidad reportante está disminuyendo su saldo final en el exterior. Y así sucesivamente, para el periodo de enero-junio tenemos menos 30 en el neto, enero-septiembre 8, y al final del año, entre enero-diciembre, menos 23. O sea, en el neto, durante todo el año, la entidad disminuyó su capital o su saldo final por 23. Otra parte de este anexo es la información adicional de inversión directa en el exterior. También nosotros le solicitamos a los reportantes que nos envíen información respecto de inversiones directas en el exterior respecto de, en primer lugar, de las utilidades que haya generado la entidad, la empresa es la que mantenga derechos en el exterior. Para ponerlo más claro, si una empresa tiene un saldo en su estado de resultado, en la última línea, utilidades generadas, utilidades del periodo, lo que deben reportar en este caso es las utilidades que haya generado en el estado de resultado y eso multiplicarlo por la participación que mantengan en la sociedad. O sea, siempre lo que se informa en esa columna es en proporción a la participación en derechos de la empresa extranjera. En la columna 16, bueno, y se me olvidó mencionar que la columna 15 también se debe informar para el resto de los activos, o sea, y en este caso sería la columna 25. Por otro lado, tenemos el monto del dividendo que haya aprobado la empresa en el exterior, son los dividendos que haya otorgado para sus socios y que finalmente son los que va a repartir y eso también se informa en acumulado. Bueno, toda la información, al igual que en las transacciones, se informa acumulado durante el año. En la columna 17 se informan tanto las utilidades como los dividendos que haya recibido la empresa. En este caso, si se generan dividendos o utilidades y la empresa decide repartirlos, la entidad residente en Chile debe informar en esta columna lo que vaya a recibir de esos fondos. Y finalmente, en la columna 18, el impuesto proporcional respecto de la participación que mantenga la empresa de los impuestos que se hayan pagado en el exterior. Y en último, otra información que se debe entregar tiene que ver con la relación de otras inversiones, esto quiere decir en la segunda parte del anexo 3.1, respecto de cuál es la relación con el receptor de la inversión. Y acá se informa como porcentaje del saldo final. Es decir, por ejemplo, si yo mantengo 100 pongamos un ejemplo, en créditos otorgados al exterior, y de esos 175 corresponden a una inversión, a un crédito que yo le otorgué a mi matriz o a mi controladora que está en el exterior, yo debo informar 75 como el cuadro 26, que es la columna que se refiere al porcentaje o proporción de inversiones que yo le otorgo o que yo mantengo con una empresa que sea controladora de la empresa residente en Chile. En la columna 27 es cuando la relación es al revés. Si la empresa residente en Chile o la empresa chilena o residente en Chile es el dueño de la empresa en el exterior. En la columna 28 se informa el porcentaje de relación con el saldo final cuando las empresas están emparentadas. Por ejemplo, existe algún tipo de relación, pero no es de control entre ambas. Y finalmente, la columna 29 es cuando el residente en Chile no tiene ninguna relación con el residente en el exterior. Por ejemplo, una persona natural tiene una cuenta corriente con un banco en el exterior. En este caso estamos hablando que no hay ninguna ni relación de emparentada que pertenezcan a un mismo grupo o de relación de control tanto desde Chile o como desde el exterior hacia Chile.
En el último tiempo nosotros le hemos estado enviando a los reportantes que evalúen o que nos digan si es que esta relación se ha cambiado en el tiempo. Nosotros esperaríamos que la relación de una inversión sea relativamente estable en su composición de un periodo a otro. Entonces acá, por ejemplo, esta entidad reportó que para el segundo trimestre del año 2018 tenía inversión con otras personas, con otras entidades relacionadas, es decir, mantenía esta inversión con una entidad relacionada. Sin embargo, al siguiente periodo, enero-septiembre del 2018, cambió esa relación en su totalidad hacia con un tipo de relación, con una empresa o con una entidad que no estaba relacionada. Pasó de tener un activo en una entidad a otra. Al siguiente periodo hizo el cambio inverso, o sea, nos dijo que la inversión retornaba a una entidad relacionada desde una no relacionada, pero luego para el siguiente periodo volvió a cambiar el tipo de relación desde una empresa relacionada a una entidad filial o emparente, o sea, una entidad en la que mantenía control con el exterior. Bueno, cuando uno junta las distintas fuentes de información del capítulo 12, es decir, información que proviene desde el mercado cambiario formal y lo que informan las empresas o entidades residentes en Chile a través del anexo 1, uno habla principalmente de que las operaciones están relacionadas a través de las transacciones, es decir, los anexos 1 y lo que informa el mercado cambiario formal hablan netamente de transacciones y debieran coincidir con lo que se informa trimestralmente a través del anexo 3.1. En este caso, los aportes de capital informados a través del anexo 1, que son fondos dispuestos ya en el exterior, y las remesas de capital que nos informa el mercado cambiario formal, deberían coincidir con lo que se informan a través de las compras o aportes de capital en el anexo 3.1. Por otro lado, los retiros de capital y los retornos que vuelvan desde el exterior hacia Chile, y que se informan también a través del MCF, deberían coincidir igualmente con los retiros de capital en las transacciones del anexo 3.1. Lo que estamos hablando, finalmente, es que lo que se informa en operaciones del anexo 1, más las operaciones del mercado cambiario formal, deben coincidir con las transacciones del mercado cambiario formal. O sea, nosotros tenemos una identidad en la que si nosotros sumamos los aportes de anexo 1 más lo que se informa en el mercado cambiario formal, debería ser igual a lo que se informa como aportes del anexo 3.1. Lo mismo para las transacciones de disminución de capital, que se informan en retiros, también deberían coincidir con el anexo 3.1. Podría darse el caso en que no coincidan, y como si nosotros volvemos atrás la presentación, nosotros hablamos de otras fuentes de información. Cuando esta identidad no se cumple, nosotros le solicitamos a los reportantes que nos informen si es que existe traspasos de capital por cambios de inversionistas, pagos de dividendos que se realicen que apunten a disminuir el capital en el exterior, u otro tipo de información que no esté contenida ni en el anexo 1, que son fondos dispuestos en el exterior, o información que salgan con información que se envía a través del mercado cambiario formal. Finalmente, les queremos dejar el dato de que los próximos envíos para el periodo más próximo del anexo, por ejemplo, para el anexo 1, finaliza el periodo de enero, el 10 de febrero. El envío del anexo 3.1 y 3.2 para el final del año 2019 vence el 1 de marzo. Y las consultas que ustedes quieran realizar respecto de la norma cambiaria las deben canalizar a través de este correo, que es informacioncambiaria@bcentral.cl. Y el resto de consultas, ya sea operativa de cómo reportar los anexos, de solicitud de información u cambio de claves, se debe canalizar a través del mismo correo cnci-solicitud-info@bcentral.cl. Bueno, ahora hay un espacio para preguntas. Si alguien tiene dudas respecto de algunos de los anexos, puede realizarla ahora.
gustaría que los que preguntaran si nos pudieran perdón, les pediría a los que nos preguntaran si nos pueden indicar la empresa a la que están representando, por favor. Ignacio Villa, abogado de ICC Inversiones. Simplemente quisiera saber qué efectos genera para el reportante o el inversionista el no cumplimiento de esta obligación de reporte. Ya. A ver, la ley orgánica del banco establece la posibilidad y la facultad del banco para cobrar unas multas, ¿ya? Que van hasta el 200% del valor de la operación, ¿ya? Antes de la liberalización cambiaria, el banco era activo en el cobro de multas, ¿ya? Muy activo, principalmente en temas de importaciones y exportaciones, pero desde el año 2000 en adelante no hay registro de que el banco haya establecido una multa, lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿ya? Pero la verdad es que en el año 2000 cambió un poco la lógica y el objetivo del compendio. Antes la lógica del compendio iba en una lógica de restricción y limitaciones cambiarias y de cómo el compendio ayudaba a mantener vivas esas restricciones, digamos, y desde que se alzaron las restricciones cambiarias, el compendio está en una lógica de tener información y buena información para tomar decisiones, para publicar estadísticas, por lo tanto, el interés del banco siempre es tener la información, ¿ya? Así que, en principio, hay un grupo interno del banco que conforma la comisión de multas, que está activa, ¿ya? Que funciona y funciona sobre todo en los casos más extremos, cuando, por ejemplo, una entidad del mercado cambiario formal que es la primariamente obligada a informar al banco no están cumpliendo con sus obligaciones. Ese tipo de cosas efectivamente se llevan a la comisión y se elevan al consejo, ¿ya? Una empresa que el banco tiene la información de que debe informar y no ha informado, normalmente se le contacta, se le recuerda su deber de información, se le manda carta, pero eventualmente en un caso extremo y sobre todo en un caso de magnitud que pudiera mover la balanza de pago, cosas así, operaciones realmente grandes, eventualmente se expone a esas multas. Sí. Esas multas son después reclamables ante la Corte de Apelaciones. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, mi nombre es Leila Unzueta y represento a Inversiones Baja Andalucía. Llegué como 10 minutos tarde, entonces estaban hablando, partieron por el anexo punto 1. Sí. ¿Esto es nuevo? No. ¿O ya estaba? Ah, ya. No, es que uno ha existido hace muchos años. Ah, ya. Lo que pasa es que no he informado esto mensualmente. No sé si es requisito para los que tienen inversión en el extranjero. Arriba de 20 millones de dólares, no sé. No. Mira, lo que pasa es que el ideal sería que al término de la reunión los que están en una situación como la tuya o parecida se pueden contactar con Vanessa, que va a quedar al final, de manera tal de poder hacer alguna reunión o que tú le puedas mandar un mail a este correo para regularizar la entrega de información al banco. El 1 es para disposición de fondos en el exterior. Sí, o sea, si pudiéramos, respecto de eso, no siempre se genera operaciones del anexo 1 cuando se mantiene inversión en el exterior. Como habíamos visto en la presentación, esto puede pasar siempre y cuando se realicen disposición de fondos en el exterior. Es decir, por ejemplo, poner un caso, si se mueve una inversión de país o se cambia de activo, ese tipo de operaciones que uno haga esta operación sin devolver los fondos a Chile, esta operación se debe informar en el anexo 1. Ah, perfecto, ya. No aplica entonces. Ya, que llegué un poco tarde. Gracias. ¿Alguien por ahí? ¿Tú? Mi nombre es Macarena González, vengo en representación de la Sociedad de Inversiones Petroweb y tengo 3 preguntas con respecto al anexo. Un segundo, por favor, porque si no, no va a quedar en la grabación del video. Gracias. Mi nombre es Macarena González, vengo en representación de Sociedad de Inversiones Petroweb. Tengo 3 preguntas con respecto al anexo 1. Uno es si se informan todos los movimientos en el exterior sobre $10.000 por operación. La segunda es si se informa un solo papel mensual por transacción o se debe informar en forma diaria siendo el caso de distintas transacciones. Y en el caso de los FIP o TIF,
¿cómo se deben informar si hay varias industrias? Un segundo que quiero volver al cuadro a este cuadro que está acá. Bueno, respecto de la primera pregunta, lo que dice el anexo 1 es que las operaciones se deben agrupar bajo esos 3 criterios, que tienen que ser tipo de activo, moneda y país. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 1000 operaciones en el mismo activo, en la misma moneda y en un mismo país, uno los suma y los informa en una sola línea. Lo segundo es que, bueno, respecto a eso mismo, es que los informes son al final del mes, o sea, uno debe esperar a que culmine el mes para informar sus operaciones, y desde que se culmina el mes, existen 10 días de plazo para informar al Banco Central respecto de este anexo. Y, bueno, también complementando eso, lo ideal es que las empresas informen el neto entre las operaciones que realicen. Si tienen operaciones de aumento de capital por $1 millón de dólares y operaciones de disminución de capital por 999.999, en realidad en el neto eso es $1 de operación. Entonces, en ese caso nosotros consideramos en el que la suma total o el cambio en la composición de activos supere los $10.000 dentro del mismo mes. Cuando no se produce eso, no existe la obligación. O sea, siempre hay que pensar en esta agrupación por moneda, país y activo, y además en el neto de operaciones entre aumentos y disminuciones de capital. Y respecto de los fondos de inversión que se mantengan en el exterior, también aplica la misma regla. O sea, si el tipo de activo es el mismo, por ejemplo, estamos hablando en este caso de otros activos financieros en el exterior, se aplica la misma agrupación respecto del país en el que se mantenga la inversión. En este caso, por ejemplo, a nosotros no nos interesa o sea, no está dentro de las atribuciones del compendio revisar las inversiones que mantenga el FIP en el exterior. La relación primaria entre el residente en Chile con el exterior es la relación que tiene directamente con el fondo y no con las inversiones posteriores. Por eso se informa bajo este tipo de activo y en este caso para un FIP sería el sector económico de servicios financieros. Sí, o sea, también hay que revisar, es lo mismo. Si la relación entre el residente con el exterior se da con, por ejemplo, esto lo ofrece un banco en país X, la relación primaria entre el residente y el residente en el exterior viene dada por este contrato y no por los contratos que firme posteriormente la entidad que haga la inversión en el exterior. ¿Hay alguien más o no? Ahí. Hola, Rafael Macay, abogado de Keri. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿qué pasa cuando se adquieren acciones en el exterior a título gratuito? ¿Y la ¿Cómo se otra? informa eso? Ya al tiro la segunda. La segunda es ¿qué pasa cuando se adquieren acciones a título oneroso, pero yo le pago, por ejemplo, a un mandatario del vendedor en Chile? Entonces no hay salida de divisa, yo no saco divisa, Sí. pero tampoco estoy disponiendo de fondos que mantengo en el exterior. ¿Cómo se informa de esas operaciones? Sí, yo te diría, bueno, son 2 operaciones de borde, en el sentido que son las que llamamos nosotros acá internamente, porque el compendio, claramente una norma general no se pone en cada una de las situaciones, ¿ya? La primera, la adquisición de acciones a título gratuito, igual que la herencia, que está como ejemplo de operación que quedaría comprendida en el compendio, eso hay que ponerle un depende al lado. Un depende. ¿Por qué? Porque si yo recibo una herencia o adquiero unas acciones por una donación, donde no hay por una parte ingresos ni egresos de divisa del país, ni hay por otro lado disposición de fondos en el extranjero para adquirirla, en principio, siendo así bien rigorista, no hay una obligación de informarla. Entonces, ¿cuándo se podría dar una obligación subsecuente de informar? Si es que yo
como resultado de la adquisición de esas acciones, mi stock de inversión en el extranjero sube por sobre los 5 millones de dólares. Entonces, como sube sobre los 5 millones de dólares, en el trimestre posterior me ha nacido una segunda obligación, que es la de informar el stock. Y ahí cuando yo informo el stock, las tengo que informar todas. Y ahí agarro las acciones, ¿ya? Eso sin perjuicio que hay muchas personas que la informan voluntariamente al banco. ¿Para qué? Y aquí va una explicación que quizás todos ustedes la tienen claro, pero yo cuando empecé a trabajar en estos temas no lo tenía tan claro. Y es que el capítulo 12 y el 14 no operan unidos, ¿ya? Cada uno opera separado. El capítulo 12, que son las inversiones, depósitos y aportes que tengan los residentes en extranjeros, cuando uno saca dinero o hace una inversión de esa categoría en el exterior y después la cancela, se cancela un 12. O sea, los dineros, por ejemplo, que yo deposité en un banco en el extranjero y luego los traigo de vuelta en Chile, no es que salgan por el 12 y entren por el 14, que es una confusión que se suele tener, sino que entran por el 12 y después cancelan un 12. Es como una cuenta corriente, ¿ya? Entonces, muchas veces operaciones que estrictamente no hay una obligación y por lo tanto si uno no la informa no cae en ninguna penalidad. Si son operaciones de montos relevantes, las personas las informan para efectos de ¿qué? De que cuando tengan que ingresar las divisas provenientes de esas inversiones, el banco local que le va a hacer el ingreso a las divisas no le ponga problema. No le diga, oye, ¿dónde está la planilla de información? ¿Bajo qué código se informó? ¿Ya? Pero así... el segundo caso, que es más de borde, que es una operación que está comprendida en el código pero que es pagada acá en Chile, yo te diría que es una operación prohibida, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe el inciso final del artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco, que dice que todas las operaciones, no lo dice así, pero que dice que todas las operaciones que están mencionadas en ese artículo, dentro de las cuales están las operaciones del capítulo 12, no se pueden celebrar ni en pesos ni en otros bienes, dice, sin la autorización previa del banco. O sea, son operaciones que deben ser celebrada en divisas, ¿ya? Por lo tanto, es una operación que no debería hacerse. No debería haber una constitución de un capítulo 12, una toma de inversión con pago en pesos, hasta que el banco no lo liberalice, que es una cosa que está en carpeta, digamos, se está estudiando liberalizar alguna de esas operaciones. Yo diría que va por ahí, ¿ya? Y en el caso de la herencia, si se mantiene un 12, ¿Ah? en el caso de la herencia, si se mantiene un 12, si el causante tenía un 12, no debería informarse como una modificación del... Mira, el código no lo dice así, no está dentro de las obligaciones. Si tú te vas si no me equivoco, al número 10 del manual del 12, donde dice cuáles son las modificaciones, etcétera, que se tienen que informar, no está el de la herencia, pero es recomendable hacerlo, pero uno no está en una falta si no lo hace. ¿Dónde está en una falta? Si tienes más de 5 millones de dólares y no informaste el stock, porque te agarra por el stock, no por... ¿ya? Yo les quería hacer quizás algunas precisiones sobre la presentación. Una, para que no haya duda, cuando hablamos de depósito en cuenta corriente, el compendio dice que la definición de depósito para efectos del capítulo 12 son depósitos donde el depositario se compromete a entregar el dinero en más de 30 días. ¿Ya? No necesariamente se tienen que mantener los 30 días, pero la obligación de poder exigir ese dinero de vuelta es de 30 días. Por lo tanto, en principio y en general, las cuentas corrientes no entran dentro de depósitos del capítulo 12. ¿Ya? Por lo tanto, si uno tiene, no tengo idea, $11,000 en una cuenta corriente en JP Morgan, Nueva York, y es una cuenta corriente de libre disposición en la cual yo puedo sacar e ingresar dinero, eso no está regido por el 12. Entonces, ¿por dónde está regido? Y quizás nos fuimos como muy a lo ¿cómo se llama? Anexo, y nos faltó un poco ver antes. El capítulo 1 del compendio tiene una norma que dice que todas las operaciones que se reconduzcan a través de entidad del mercado cambiario formal, esas entidades las informan, todas. Ustedes mandan $1 al extranjero y ese dólar está informado. Lo que pasa es que se informa globalmente, ¿ya? Es una planilla diaria que los bancos y las corredoras de bolsa que forman parte del mercado cambiario formal mandan.
Entonces, el capítulo 12 y el 14 son digamos, desarrollos de esa norma. Y ahí imponen dos limitaciones. Cuando dice, cuando usted tiene un depósito, crédito, inversión en el exterior por más de $10.000, nacen dos obligaciones. Una, informar, y esa información, si la operación se recondujo a través de una entidad del mercado cambiario formal, lo hace la entidad del mercado cambiario formal. Y además, la otra obligación es hacerla obligatoriamente a través de una entidad del mercado cambiario formal. Entonces, para dejarlo bien claro, si yo quiero mandar $7.500 al exterior para comprar unas acciones, esa no es una operación que está cubierta por el capítulo 12, por el umbral del monto. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría mandar esa plata a través de una corredora que no es parte del mercado cambiario formal. ¿Ya? Y esa operación nunca va a ser informada al banco. Salvo que después, por la acumulación de operaciones, yo pasara a los $5 millones, porque ahí yo voy a tener, persona natural o empresa, voy a tener la obligación de ir manteniendo actualizado mi stock. ¿Ya? Si yo quiero... ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando yo quiera retornar esa plata al exterior, normalmente si lo hago a través de una entidad del mercado cambiario formal, esa entidad me va a preguntar, me va a decir, oiga, ¿cómo salió esta plata? ¿Ya? O sea, un tema práctico más de obligación cambiaria. Entonces, para quedar, entre comillas, atrapado por el 12 son operaciones por más de $10.000 y operaciones que sean de inversión, depósito, etc. ¿Ya? Eso... o bien que al cierre del trimestre esté todo el stock de sus inversiones por sobre los 5 Claro. millones de $, y ahí tienes que entregar todo el detalle. Pero ahí tienes que entregar, no es que tengas que rehacer las operaciones, no es que operaciones que inicialmente no fueron del 12, entre comillas, pasen a ser del 12, no, pasan a estar incluidas en este informe de stock. ¿Ya? Entonces, ustedes que representan empresas o personas naturales, ¿cuándo deberían, entre comillas, preocuparse? Deberían preocuparse mucho cuando hay operaciones con disposición de fondo en el exterior, porque cuando hay operaciones con disposición de fondo en el exterior, esas no pasan nunca a través de entidades de mercado cambiario formal. Por lo tanto, ahí no hay banco al cual echarle la culpa de si informó o no informó. Entonces, por eso están estos anexos. ¿Ya? Y también las operaciones de stock. Las operaciones de stock, el informe de stock, los bancos nunca se los van a hacer por ustedes. ¿Ya? Y también todas las informaciones, por ejemplo, de cambio de inversionista. Hay millones de casos prácticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si se novó la deuda y resulta que ahora el nuevo acreedor es un acreedor extranjero? Es una operación que dejó de ser del 12, porque ahora es una operación entre dos extranjeros. Yo le había prestado dinero a una sociedad extranjera y después novamos la deuda y se la cedí a otro extranjero. En todos esos casos también es conveniente informar al banco. ¿Para qué? Para cancelar el 12. ¿Ya? Y eso nos lleva como un tercer tema que no se preguntó, pero que yo creo que también es una inquietud que siempre está. Y es, uno, ¿cómo pueden saber ustedes las cosas que han informado o no han informado? Porque como las fuentes de información son muchas, los bancos, las corredoras, ustedes mismos, etc. Bueno, ustedes, la ley orgánica del banco tiene una norma equivalente al secreto bancario, que está en el artículo 66 de la ley orgánica, que impide al banco dar a conocer esta información, ¿ya? Información reservada, está bajo reserva. Y solamente se la podemos dar a los intervinientes de las operaciones o a aquellos que los representen, y por lo tanto ustedes pueden pedir esa información. Tienen que acompañar una serie de información que acredite la sociedad a la cual están representando, sus poderes, etcétera, pero esa información se puede entregar, ¿ya? Y también le hacemos entrega de información a ciertas autoridades que la ley permite a la cual nosotros se las entreguemos. Y aquí vienen los temas complejos. ¿Se las podemos entregar, por ejemplo, al Servicio de Impuesto Interno? Sí, se las podemos entregar al Servicio de Impuesto Interno, siempre que ellos nos acrediten que están siguiendo una investigación, ya por una franquicia tributaria. No es que el Servicio de Impuesto Interno nos mande una vez al año un oficio diciendo mándeme toda la información de operaciones de cambio internacional que le ha informado. No, es caso a caso y justificado. Y por franquicias tributarias. Y por franquicias tributarias. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los tribunales. Los tribunales también pueden pedir información y de hecho la piden. Tribunales de familia, tribunales penales, etc. También entregamos la información a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de la Libre Competencia. También nos los pueden pedir, a la Justicia Militar, etcétera. Pero son a la UAF. También nos podría pedir si están llevando información. Nosotros, para que ustedes sepan, no somos entidades obligadas a reportar a la UAF operaciones sospechosas, ¿ya? Porque la verdad es que nosotros no tenemos contacto directo con las operaciones financieras.
¿ya? Los que hacen los due diligence, el know your customer y digamos, la visualización de una operación sospechosa son los bancos, principalmente las corredoras de bolsa, etcétera. Nosotros recibimos insumo, por lo tanto no estamos obligados, pero si la UAF nos pregunta, nosotros también podemos informar. Eso yo creo, no sé si hay alguna otra duda. Sí, yo quisiera responder un par de preguntas que aparecieron en el stream. Primero, una persona pregunta respecto de la moneda del anexo 3.1 y 3.2. Bueno, en el cuadro podemos ver que la moneda de reporte siempre es dólar, y si la inversión se mantiene en otra moneda equivalente, se debe convertir desde la moneda original a la moneda de reporte, que en este caso vendría siendo dólar. Idealmente, se deben utilizar las paridades utilizadas por el Banco Central al último día del trimestre. Sí, ambos. Moneda de origen. Sí, en el anexo 1 se deben reportar las operaciones en su moneda de origen. Nosotros, cuando hacemos la conciliación de los datos... Bueno, si quiere puede repetir la pregunta. Tiene relación con cómo concilian luego las operaciones que se presentan en el anexo 1 versus las operaciones que se presentan en el anexo 3.1. ¿Qué es lo que buscan ustedes conciliar? Sí, deberían, o sea, las operaciones de un anexo con otro se convierten a la moneda, desde la moneda original a la moneda dólar, para que los flujos que se produzcan que se informen en el anexo 3.1 sean coincidentes con lo que se informan en el anexo 1. ¿Esa conciliación la hacen ustedes? Sí. Nosotros Sí, revelamos. eso es directo por nosotros cuando nosotros validamos los datos que vienen de estas dos fuentes. Perfecto. Disculpa, ¿puedo aprovechar de hacer dos consultas adicionales? En la búsqueda también de esta conciliación de anexo 3.1 y anexo 1, se han mostrado o nos han enviado saldos presentados o revelados por el mercado cambiario formal. Tengo mis inquietudes porque a nivel de operaciones tenemos entrada y salida de cuenta corriente, inversiones, participaciones que conciliamos entre los dos, pero no logramos identificar la operación que se revela en el mercado. No sé desde qué manera podemos tener detalles de quién estará revelando ese monto o qué operación en particular están revelando. Eso, ustedes pueden, como les comenté, pueden pedir un certificado con todas las operaciones que ustedes tienen informadas por las distintas fuentes, y ahí en ese certificado o en esa planilla viene la información, la moneda de origen, etcétera, y viene también, si es que participó una entidad del mercado cambiario informal, viene mencionada cuál fue la entidad que informó. Y viene el código bajo el cual lo informó, etcétera. Sí, Perfecto, habría que pedir ese detalle. Una última consulta, con relación al porcentaje con el que se deben revelar las inversiones en el anexo 3.1. El primer apartado, se deben revelar las inversiones superiores a un 10%. Mi duda es, ¿una participación sobre una sociedad con la que yo tengo un control mayor al 10% o sí. una participación mayor al 10%? Exacto. ¿Es proporcional? Es proporcional. O sea, se mide la participación directa, o sea, la participación que tenga la entidad, el residente en Chile, con la entidad en la que haya invertido en el exterior. Perfecto. Eso. Sí, hay otra pregunta respecto del campo 16 del anexo 3.1, y se refiere a si los dividendos que se informan son los que se acordaron para el año siguiente. Y dice, ¿qué pasa si la entidad en la que se invierte lo define en el mismo periodo en el que lo va a pagar? Bueno, como habíamos mencionado en la misma presentación, lo relevante para el anexo 3.1 siempre va a ser lo que se pague o se defina para el año en curso. Si estamos hablando de dividendos que se van a producir o que se van a entregar durante el próximo año, eso no es relevante para la inversión que mantenga el residente en Chile con esta empresa. Entonces siempre tenemos que hablar de lo que ocurra durante el periodo informado y de lo que efectivamente se realice durante este. Otro tipo de información que sea futuro o que sea a pagar y que no se haya recibido como inversión y no aumente el stock o no afecte el stock de inversión,
no debiera entrar dentro de lo que se informa en el anexo 3.1. Hay otra pregunta que dice, ¿el anexo 1 lo realizan solo los bancos? Y es al revés. El anexo 1 del capítulo 12 lo deben informar directamente los reportantes. Se puede dar el caso en que se le puede solicitar al banco, pero no es la norma, sino que es la entidad que mantiene la inversión en el exterior la que está obligada y la que se debe preocupar de que este anexo sea enviado al Banco Central. Sí, además, el banco nunca te lo va a hacer porque, como no son operaciones que pasan a través de él, el banco tendría que hacer esa operación en base a informaciones que ustedes le entreguen y no se va a arriesgar a informar algo que no le consta, digamos, ¿no? Así que eso lo tienen que hacer directamente ustedes. No sé si hay más preguntas. Sí. Pero atrás hay una consulta. Buenas tardes. Soy Rodrigo de Ripley. Una duda que yo tengo es, por ejemplo, si existe un préstamo al exterior, acá Chile, Casa Matriz, no sé, Colombia, Perú, los intereses rescatados, ¿dónde se informan en el cuadro 3.1? Y los intereses devengados, ¿dónde se informan también? Sí, bueno, los intereses que se generen y que retornen a Chile, que se generen respecto de este crédito otorgado al exterior, se deben informar directamente en la columna 25 para el activo de crédito otorgado al exterior, que como habíamos mencionado, que también se repite en la columna 15. Bueno, en este caso, cuando hablamos de inversión directa, solo se generan utilidades o pérdidas. Pero otros activos pueden generar otro tipo de residuos, que en este caso son los intereses para los créditos. Entonces, si los intereses generados de este crédito van a retornar a Chile, se deben informar en la columna 25. Y los que se perciban y tengan como intención recapitalizarse, por ejemplo, si la empresa o la entidad a la que yo le otorgué este crédito decide no pagarme y yo con producto de esto aumento el valor del crédito total, en este caso el capital del crédito, eso se debe informar como aportes de capital. Si los créditos se reciben en el exterior, si los intereses recibidos de este crédito en el exterior se van a mantener en el exterior, también se debe informar en esta columna 25, pero además deben generar un anexo 1 si es que no se retornan al país. Entonces tenemos 3 casos. El primero, en que se genera el interés, retorna a Chile, columna 25, y el retorno lo va a informar la entidad del mercado cambiario formal. Se genera el interés y este interés se capitaliza y aumenta el valor del crédito, se informa en compras y aportes. Y si el interés se recibe y se paga, pero uno decide no retornarlo al país, se informa además en el anexo 1 del capítulo 12. Lo último, los intereses devengados. Sí, eso lo podemos revisar personalmente. O sea, que hay que hacer una acotación respecto del... Esa es la confusión entre el rescate de los intereses, porque yo traigo dinero en dólares a Chile y los intereses devengados que tú vas ganando dentro de un periodo. Hay una confusión cómo se reportan esas dos operaciones. Sí. Pero esos son intereses devengados, pero no pagados aún. Correcto. Eso es uno. Y el otro son No, si no se pagan, o sea, siempre hay que ver lo que genere flujos de divisas. Porque y otra cosa que hay que tener siempre en consideración respecto del anexo 3.1 es que el valor del saldo final, uno siempre va a tener, como residente en Chile, tiene la intención de retornarlo al país. Entonces lo que se valorice como activos en el exterior tiene que ser al valor que uno tenga al final y que vaya a retornar al país. Por ejemplo, intereses que no se paguen, en realidad no tienen, que se vayan a pagar al futuro, se deben informar en el momento que se realicen. No cuando uno los determina como intereses generados. Claro. Nuevamente, ese es un caso gris, no el de los devengados. El de los devengados está claro, pero, por ejemplo... No, pero ojo, porque los intereses tienen como 2 componentes. Los intereses, de acuerdo a la ley, se devengan día a día. Pero después están los periodos de pago de intereses.
¿ya? Entonces, yo voy devengando intereses día a día, un banco va devengando intereses día a día, pero no tiene derecho a cobrarlos día a día, sino que solamente va a tener derecho a cobrarlo y acción judicial para cobrarlo cuando se cumple el periodo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista cambiario hay que seguir esa misma lógica. Mientras se van devengando los intereses, no hay que informarlos. Cuando se cumple un periodo de pago de intereses, lo normal es que se paguen, ¿cierto? Y ahí se dan los 3 casos que hablábamos. Ahora, ¿qué pasa si no se pagan esos intereses porque hay un impago? Bueno, ahí es una zona gris, porque uno podría decir que yo tengo ya derecho a cobrarlo, incluso tengo una acción de cobro, pero por otro lado no ha habido ningún movimiento de divisa y desde el punto de vista cambiario yo me inclinaría a decir que mientras no se hayan pagado efectivamente esos intereses no estoy obligado a informarlo. Sí, bueno, otra pregunta que surge desde el streaming es ¿cómo se presenta el anexo 3.1 al Banco Central? Y como lo habíamos mencionado al principio de la presentación, a partir de marzo de este año, la obligación de cumplir la información al Banco Central se va a cumplir únicamente a través del portal del Compendio de Normas de Cambio Internacional. Como en el video que también se había mostrado, para acceder a este se debe ir a la sección de área dentro de la página del Banco Central y dentro de eso a reportes al Banco Central de Chile. También habíamos mencionado el tema de cómo obtener la clave, que se debe enviar una carta a través de la casilla de correo que está en la presentación y luego nosotros gestionamos la clave del administrador de perfiles y ahí se generan los nuevos usuarios que cada empresa tenga. Y bueno, también respecto de estas columnas de utilidades y pérdidas generadas en el periodo, para todos los activos siempre aplica la condición de que sí, las utilidades o intereses o cualquier otro tipo de ganancia que se produzca o pérdida que se produzca respecto del activo y que se informen en estas columnas, si se capitalizan, se deben informar en las columnas de aportes o en la columna de retiros, dependiendo si aumentan o disminuyen el saldo final de la inversión. Aquí adelante la señorita tenía una pregunta. Yo tengo una pregunta hipotética. Necesito saber si es necesario informar si es que yo compro acciones y salen del banco $10.000 y entran $10.000 en bono. ¿Se debe informar? Y entran $10.000 en bono. ¿A qué te caso refieres hipotético. con $10.000? ¿Pero entran dónde? Al banco, pero en el exterior. Sí, bueno, Como compraste acciones Sí, pero compré acciones salieron del banco. Esto es de acuerdo. pero tú mandaste $10.000 Sí. al extranjero para comprar acciones y Sí. finalmente compraste bonos. Sí, y entraron al banco como bonos. Eso. Sí, tienes que informar. Ya, eso. Gracias. Sí. ya queda, sí, Respecto a lo que mencionabas, bueno, primero Javier Enríquez de Occidental Chemical Chile, respecto a las columnas 16 y 17, si lo que se aprobó de dividendos es lo mismo que se pagó, ¿tengo que poner el mismo monto en los dos? No, en la 17 es lo que es proporcional y que recibe la empresa. Si tengo el 100. Si tienes el 100, claro, Sí. deberían coincidir. Perfecto. Y por lo que recién comentaste, también tendría que ponerlo en el 12 como retiro para que me cuadre la inversión. Siempre y cuando se recapitalicen. Porque si los devuelves a Chile, en realidad no lo estás recapitalizando y no tienen como objetivo aumentar el valor del activo. Claro, Ok. si te pagan dividendo y vuelves a Chile, en la práctica, te comillas opera como una cancelación del 12. O sea, ya no es un 12 esa partecita. Lo mismo que pasa con un crédito. Ok. Si tú otorgas un crédito y el interés, por ejemplo, y te pagan una cuota de capital, ese dinero que entra a través de una entidad del mercado cambiario formal, cancela el 12 en la parte de esa cuota de capital. Ahora tiene un 12 más chico. ¿Se entiende eso? ¿No? Sí, pero tendría que reportarlo como rebajando el 12. No, porque ¿O no? es la entidad del mercado En la cambiario entidad, formal. cuando hay flujos de divisa, siempre es la entidad del mercado cambiario formal la que informa. Lo que pasa es que hay un código Claro. código especial para los dividendos o ganancias que se retornan desde el exterior, Ok. que son distintos de retiros de capital. Por eso los bancos siempre cuando tú le dices, oye, voy a recibir tanto, siempre te van a preguntar a título de qué es.
Hay bancos que son más, entre comillas, más asegurados y te preguntan el código, pero en realidad la obligación de codificar es de ellos, pero te preguntan cuál es el concepto para informarse al Banco Central. Entonces, si tú le dices esto es retorno de utilidades o interés y todo, y hay un código, entonces queda marcado con tu root, con el root de la empresa, el código y todo. Y como funciona como, entre comillas, una cuenta corriente el 12, entonces se van aumentando o cancelando de acuerdo a los códigos de ingreso o egreso. Perfecto, entonces queda acá solamente si la plata queda en el Sí. extranjero. Lo otro quizás también para puntualizar que muchas veces nos preguntan cuando ustedes quieren saber operaciones hechas con el exterior, el registro que lleva el banco en base a root, ¿ya? Entonces, si ustedes preguntan, por ejemplo, si una sociedad extranjera que forma parte de esta operación le puede preguntar al Banco Central por la operación que tiene registrada, efectivamente le puede preguntar, podría venir con sus poderes, etcétera. Pero como no tiene root, materialmente no las podemos ubicar. ¿Se entiende eso? Salvo las empresas extranjeras que han sacado root en Chile, el root custodio, etcétera. Entonces, muchas veces hay empresas que dicen, oiga, pero es que yo sé que mi banco informó, etcétera, pero lo informó bajo el root, por ejemplo, de la chilena. Entonces, eso también para que lo tengan presente cuando pregunten, para saber si hay alguna operación que no les aparece, tengan en mente si quizás se consultó por la empresa extranjera que no tiene root, esa no tenemos cómo informársela, porque no están por razones sociales, sino que están por root. Okay, y respecto a lo mismo, por ejemplo, si yo tengo depósitos a plazo afuera, yo mando la plata y después me la traigo, Lo mismo. ¿también sale del 12? También sale el 12. ¿Y qué tengo que informar el neto, lo que quedó allá? Como depósito a plazo. Hay que como distinguir dos cosas. Uno, la operación puntual. Cuando tú mandaste $11.000 para tomar un depósito a plazo a más de 30 días, tú le vas a decir a tu banco, oye, esto va para tomar un depósito, el banco código tanto, y va a quedar informado en el Banco Central bajo tu root, y tú tienes un 12. Después resulta que tú cancelas ese depósito y te lo traes de vuelta, entonces el banco por el cual tú ingreses la divisa va a ser la misma cuestión. ¿Cuánto empieza a jugar otro? Cuando tú además tenías stock de inversiones por más de $5 millones, entonces tenías que estar permanentemente informando tu stock. Entonces ahí, aparte de haber cancelado el 12, tú cuando te toque la información trimestral, vas a rebajar en tu stock ese depósito a plazo que ya no está. Sí. Okay. Y respecto de eso mismo, también vuelvo a reiterar que hay que hacer siempre distinción de lo que es capital, de lo que es el resto del activo, o sea, la ganancia o pérdida. Dentro de los códigos de operaciones de cambio del compendio, existen códigos tanto para lo que es retornos o remesas de capital, como para lo que es ganancias o utilidades de la inversión. Entonces, por ejemplo, si un depósito a plazo por 100 yo lo voy a retirar y ese depósito ganó 10, los 10 se van a separar del capital. Entonces, hay 100 que van a ser informados como retornos de capital y que deberían ser disminuidos del anexo 3.1 para tener las dos patas como de esta doble contabilidad. Y por otro lado, lo que se va a colocar y el resto de lo que se generó como ganancia va a ser informado por el banco como retorno de ganancias de depósito a plazo. Ok, gracias. Bueno, yo quería hacerle un comentario con respecto al tema de la canalización de la operación a través del mercado cambiario formal. O sea, cuando ustedes hacen inversiones en el exterior, desde Chile, las divisas las tienen que mandar a través de un banco. ¿Ya? Y si ustedes quieren le pueden pedir al banco que les diga cuál es el número de la planilla de cambio, la codificación que hizo, para que ustedes se queden con ese registro. Porque en muchas oportunidades pasa que ustedes creen que fueron donde un banco, pero resulta que formalmente están operando con la corredora de bolsa. Si la corredora de bolsa toma los dineros que le pasan 4 o 5 de ustedes y hace una transferencia al exterior a Nueva York y lo manda como una corredora, como la corredora de bolsa, esa operación no se está haciendo a través del mercado cambiario formal. Es una operación que ustedes están haciendo a través de una corredora bancaria. Pero el que está, en este caso, el que no está cumpliendo con la norma establecida por el Banco Central, son ustedes. Porque ustedes son los encargados
de verificar que el envío de las divisas al exterior lo están haciendo a través del banco y no a través de una corredora. Y en muchas oportunidades pasa que vienen a pedir la información acá al Banco Central de las inversiones que tienen en el exterior porque quieren hacer una presentación, no sé, en el Servicio de Impuestos Internos para evitar una doble tributación, un acuerdo de doble tributación con algún país en particular, y se encuentran con la sorpresa que las inversiones que tienen acá informadas son montos bastante inferiores o en algunos casos no los tienen. Y ahí después van para atrás y resulta y mandan los antecedentes acá al Banco Central y los antecedentes claramente dicen que esta fue una corredora. Entonces, les pido que tengan esos cuidados de que ustedes son los que tienen que cumplir con la norma de que canalizar la operación a través de los bancos y no a través de las corredoras bancarias. Ahí ustedes pueden ir al manual, si no me equivoco, en el anexo 5, puede ser, donde está el listado con nombre y apellido de quienes forman parte del mercado cambiario informal. Son todos los bancos, de eso por derecho propio está en la ley, y son, si no me equivoco, 5 corredoras o 4 corredoras de bolsa. Claro, y una agencia de valores. ¿Ya? No son todas las corredoras, entonces es bien importante tenerlo claro. Y lo otro también que tengan bien claro es que cuando pidan informe al Banco Central de sus operaciones, el Banco Central no va manteniendo valoraciones de ese stock informado. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, informaron una operación y después además no tenían nunca más la obligación del stock porque en realidad tenían inversiones por menos de 5 millones de dólares, eso se quedó con el valor original informado, ¿ya? Para que no les sorprenda de repente que no vienen en el informe del Banco Central los intereses ganados ni nada de eso. Si ustedes además, por ejemplo, mandaron una inversión al exterior y después la cambiaron de fondo mutuo a no tengo idea, la metieron en acción, etcétera, y eso no lo informaron al Banco Central, tampoco queda registrado, digamos, los movimientos en el exterior. Ahora, bueno, le hago la aclaración que solamente hay una sola corredora bancaria que es parte del MCF, que si no me equivoco es la BTG Pactual. Todo el resto de las corredoras bancarias, ninguna es parte del mercado cambiario formal. Y esas están en el anexo 2 del capítulo 3 del compendio. Bueno, ahora otro tema y el último, que como les dije, el Banco Central está en un proceso de simplificación cambiaria. Y el banco, cuando efectúa estos procesos de simplificación y de modernización cambiaria, somete la normativa a consulta pública. De hecho, puede ser que quizás no muchos se enteraron porque acá en el Banco Central uno jura que todo el mundo está mirando la página web del banco, cosa que no es así, pero el Banco Central sujetó a consulta pública la eliminación de todos los capítulos de exportación, importación, de las empresas también de seguros, y probablemente este tema de que se autoricen eventualmente a que se hagan inversiones en el exterior en pesos o que las empresas chilenas se puedan endeudar en pesos, probablemente va a ser sujeto de consulta pública. Y si nosotros también hacemos una modernización de lo que es la información del capítulo 12, también la vamos a sujetar a consulta pública por si ustedes quieren entregar ya formalmente sus comentarios al Banco Central, y eso va a ser durante este año, digamos que va a ser, esperamos que se efectúe esta consulta. Y bueno, y en el entendido de tratar de estar más cercano con respecto a los reportantes, también el banco ha elaborado un documento de preguntas y respuestas frecuentes, el cual prontamente va a estar disponible en la página web, donde está el tema de la normativa. Vamos a tener este documento que abarca temas no solamente del capítulo 12, y adicionalmente la filmación de esta sesión va a estar disponible también en la página web del banco. Así que bueno, muchas gracias por su asistencia.